regreso aquí en A las 6 en TV Pro Noticias, y en esos tiempos hablamos de contaminación, hablamos de la basura, del agua, de los ríos. ¿Y qué pasa con la contaminación sonora? ¿Existe? ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas? ¿Y hay tipos de contaminación sonora? Bueno, hoy vamos a conversar con Fernando Cipriani, él es de la empresa SGS Perú, sobre este tema que a veces está ahí flotando entre nosotros y no nos damos cuenta de la importancia. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Fátima. Muchas gracias por la invitación. Fernando, ¿de qué estamos hablando cuando mencionamos la palabra ruido? En general estamos hablando de ondas que se generan por la vibración de algún instrumento musical, de alguna maquinaria, ¿no? Y esas ondas las perciben los seres humanos. Para algunos seres humanos esas ondas pueden ser normales, para algunos pueden ser molestas. Ese nivel de molestia puede ir subiendo conforme el nivel del ruido va aumentando y podría generar problemas de salud. Por ejemplo, estrés, dolores de cabeza, inclusive si la exposición es muy larga, durante periodos muy largos de tiempo, esa molestia puede llegar a ser hipoacusia o sordera, ¿no? Yo voy a empezar de lo general a lo particular. Somos una capital ruidosa, ¿no? Uno está en el auto y la luz cambia a verde, y apenas cambia a verde, el conductor que está atrás de uno comienza a tocar el claxon, pero de una manera impresionante. Es verdad. ¿No? Y tocamos el claxon y utilizamos el claxon aquí como si se tratara de un lenguaje para dar a entender situaciones, y todo el mundo lo hace. Hablamos primero de una contaminación aquí en la capital, de algo muy ruidoso en lo general, ¿no? Sí, bueno, hay algunos distritos incluso que han tomado medidas al respecto, ¿no? Pero efectivamente el claxon es una de las formas de generar contaminación sonora. Y efectivamente, si eres un transeúnte que está al costado de este auto que está tocando el claxon, efectivamente te genera una molestia muy grande, ¿no? Y si estás caminando por el centro de Lima a las 8 de la mañana, seguramente que la molestia va a ser mucho mayor y puedes llegar incluso a tener dolores de cabeza llegando a tu trabajo, ¿no? Y luego uno se pregunta, ¿por qué llegué tan estresado? Recién son las 8 de la mañana, acabo de salir feliz de mi casa. Efectivamente. Y no nos damos cuenta que lo que pasó es que en el transcurso hemos estado siendo sometidos a esta contaminación sonora. Correcto. Correcto. El monitoreo de ruido es justamente una actividad que nosotros hacemos y que está pensada para determinar cuál es el nivel de ruido que existe en un ambiente, si estamos hablando de monitoreos higiénico-ocupacionales, o cuál es el nivel de ruido que existe en una locación, si estamos hablando de ruido ambiental. Muy bien, las municipalidades tienen este compromiso, es un deber de los municipios el cuidar que sus vecinos estén en un ambiente libre del ruido. ¿Hay un trabajo con ellos? Mira, en el año 2003, antes de que todavía existiera el Ministerio del Ambiente, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un decreto supremo, el Decreto Supremo 085, que es el que rige el estándar de calidad de ruido, ¿no? Entonces, a partir de ahí se han generado una serie de normas en los distintos sectores productivos del país: transporte, agricultura, energía y minas, etcétera. Y nosotros lo que hacemos es medir los niveles de contaminación de ruido que pudieran haber en algunas empresas, en algunas localidades, y emitir, digamos, un certificado diciendo cuál es ese nivel de contaminación. Ya es responsabilidad de las instituciones, que pueden ser públicas o privadas, de determinar si ese nivel de contaminación excede el límite permisible, que es el que está descrito en la norma, o no. En el caso de que excediera, lo que se tiene que hacer es todo un trabajo para minimizar el impacto del ruido a través de medidas físicas, medidas de reemplazar, digamos, mover los generadores del ruido. Es decir, hay una serie de posibilidades para efectivamente reducir el nivel de contaminación. Una muy simple es poner dentro de un mecanismo que contenga el ruido a la entidad que esté generando ese ruido, ¿no? Ahí si voy es un motor, a ir. etcétera. Entonces, estamos hablando de la capital, de la ciudad, el tráfico, el claxon. Me voy a un lugar donde, que era una zona industrial, y por el avance y el crecimiento de la ciudad, pues se vendieron los terrenos aledaños y ahora es habitado por familias, ¿no? Una zona que hace algunos años era industrial. Entonces tenemos una industria, una empresa, y alrededor muchas casas con familias. Y esta empresa
genera ruido. La empresa dice, pero es que yo me vine a una zona industrial y ahora resulta que tengo casas. Hay un ruido que estas personas no soportan, que no las deja dormir o hacer sus actividades cotidianas. ¿Qué pasa ahí? ¿A qué situación estamos enfrentándonos? O sea, normalmente cuando una institución entabla una unidad productiva, una fábrica, una planta, etcétera, lo que hay que hacer es conseguir un instrumento de gestión ambiental, es decir, medir cómo está el ambiente antes de que yo comience a ejecutar esa actividad productiva. Con ese instrumento de gestión ambiental, yo, empresa, me obligo hacia el gobierno a monitorear y a medir los niveles de contaminación que ejerzo en el agua, en el aire, en el suelo, en el ruido. ¿Ok? Si después la municipalidad, por ejemplo, da permisos para que se construyan casas aledañas, lo que tocaría es que la municipalidad le exija a la empresa hacer un cambio en el instrumento de gestión ambiental para que los niveles de ruido que pudieran estar perjudicando a la población se trabajen y se minimicen a través de una serie de medidas. Nosotros podemos ayudar al ciudadano de a pie, al de la casa, podemos ayudar al de la empresa, podemos ayudar a la municipalidad, es decir, con nuestras mediciones, que son las únicas que están acreditadas en el Perú por INACAL, podríamos determinar con total precisión cuáles son esos niveles de ruido y además decirle a nuestras empresas o a nuestros clientes cómo podemos controlar esos niveles de ruido para que no exista este problema con la población. Ahora, sigo avanzando y ya ingreso a la empresa. Ajá. Y en esa industria resulta que tengo una serie de trabajadores que por necesidad trabajan, pero que el ruido adentro es simplemente insoportable. ¿Cómo se determinan estos estándares de calidad para el trabajador? ¿Y qué hace un trabajador si nos está escuchando y en esta empresa no hay ningún rigor respecto al ruido? Estamos pasando de la medición de ruido ambiental a la medición del ruido ocupacional, que es una metodología similar. Se utilizan equipos similares, que son unos sonómetros, los que te permiten medir el nivel de contaminación, pero ya se hacen dentro de una oficina, dentro de una planta, dentro de una empresa. Hay normativa para eso también. En este caso la normativa es del Ministerio del Trabajo. Hay niveles permisibles de contaminación sonora. Hay una serie de medidas, por ejemplo, las orejeras, los tapones acústicos que me permiten aislar al trabajador del ruido que pudiera estarse generando. En la mayoría de los casos, estas medidas tienen que ejecutarse diariamente y tienen que controlarse diariamente. Los monitoreos de ruido se pueden hacer en un ambiente o se pueden hacer en una oficina. En ese caso sería monitoreo de ruido higiénico ocupacional. Nosotros también podemos ayudar en ese tema. Y bueno, efectivamente, si no hay un control bastante certero del ruido que se genera, la gente puede verse afectada. Ahora, muchos podrían decir, sí, pero yo tengo ya mi planta, ya fue construida así, ¿y cómo soluciono el tema del ruido? O sea, va a seguir sonando. ¿Hay soluciones prácticas, simples, que las empresas puedan poner en práctica de manera inmediata o siempre son cosas complicadas? O sea, va a depender mucho de la forma en que se esté generando el ruido, de qué tan cerca esté este generador a la gente y del presupuesto, ¿no? Hay medidas muy simples, como por ejemplo poner una pared para aislar el ruido, que eso se puede hacer en 2 días, o puedes pasar a soluciones mucho más complejas que tienen que ver con inversiones grandes, como por ejemplo reemplazar una planta completa, ¿no? Entonces va a depender mucho del nivel de contaminación que exista, va a depender mucho del nivel de cercanía que tenga la gente con el contaminador, entre comillas, y va a depender mucho también del tiempo que este generador de ruido esté generando el ruido, porque si ese ruido se genera 3 minutos al día, efectivamente puede ser insoportable, pero lo puedes hacer en un momento donde no haya gente. Claro. Pero si el ruido se genera 24 horas diarias, entonces ya tienes un problema mayor. Va a depender de todos estos factores. ¿Hay algún ranking de las industrias más ruidosas? No que yo sepa. Habría que hacer una estadística de las mediciones que hemos hecho. Y por los casos que les llegan a ustedes, es como, seguro, porque este rubro y siempre este tipo de industria es ruidosa. Sí, bueno, podemos hablar de industrias donde se utilizan explosivos, por ejemplo. Hay muchísimo ruido, ¿no? Sin embargo, las explosiones ocurren en sitios muy distantes, ¿no? Ahí lo que podría verse afectado son las comunidades aledañas. Pero ahí hay instrumentos de gestión ambiental que incluyen, por supuesto, el ruido, en donde participa el Ministerio del Ambiente, en donde puede participar incluso el ANA, que es, entiendo, tu entrevistado anterior. Así es. Y estos instrumentos de gestión ambiental obligan a la institución
a hacer monitoreos de ruido, pero lo obligan a hacerlo con instituciones que tengan las credenciales para poderlo hacer de forma correcta, como SGS, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto, ¿no? También es una zona de alta contaminación sonora, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar de la parte tecnológica. ¿Cómo era antes el tema de la medición de ruidos y cómo ha ido evolucionando y qué es lo que se tiene en estos momentos? Hablemos, por ejemplo, de lo que vemos en pantalla de esta contaminación sonora en una ciudad. ¿Cómo se mide? Se mide con unos equipos que se llaman sonómetros. Hay metodologías ISO, la ISO 1996, que es la que norma, digamos, la forma en que se debe medir los equipos con los cuales se debe medir los tiempos que se deben utilizar para hacer las mediciones y la metodología en general para hacer las mediciones. Totalmente matemático eso. Sí, esto es un tema matemático, aquí no hay, digamos, subjetividad. Es un equipo que lo que mide es la variación en el aire con las ondas sonoras y a partir de ahí te dice cuántos decibeles se están generando. Entonces, no hay espacio para la interpretación. Esto es lo que generas y estás generando mucho. ¿Es una media, se hacen muchas horas? Depende del tiempo, o sea, la metodología incluye cuántas horas tienes que medir, en cuántos lugares distintos del día tienes que medir, dependiendo de la actividad productiva, dependiendo del lugar donde estás midiendo, etcétera, ¿no? ¿Y quién es el encargado de hacer estas mediciones? ¿Qué especialidad tiene? Pueden ser ingenieros ambientales, pueden ser ingenieros industriales, pero básicamente tiene que ser gente que entienda cómo es que estas ondas sonoras pueden contaminar, pueden perjudicar a la gente, entienda la metodología y puedan utilizar los equipos de una forma adecuada. Para eso es que existen instituciones como el INACAL, por ejemplo, que acreditan a las empresas y acreditan a sus profesionales diciendo, oye, efectivamente esta gente conoce, tiene la experiencia, aplica la tecnología adecuadamente y por lo tanto lo puede hacer y nosotros damos fe, nosotros INACAL damos fe de que lo hacen técnicamente en forma correcta. ¿Y es el mismo sistema que se utiliza, por ejemplo, para medir el ruido que se está produciendo dentro de una industria? La metodología es similar, no es exactamente la misma, porque como te mencionaba al inicio, tienes el ruido ambiental y tienes el ruido ocupacional, ¿no? Entonces, si estás en una oficina, en una planta, en un almacén, vas a tener que hacer una medición higiénico-ocupacional. Con un sonómetro, con una metodología similar, que es igualmente a matemática, mides las vibraciones y te da cuántos decibeles. Pero, digamos, el equipo no es necesariamente tan sofisticado como el otro, porque en una calle como la que vemos en pantalla hay muchas fuentes de sonido y cada una de esas fuentes tiene sus propios comportamientos. Entonces tú tienes que, como el ingeniero que mide, tienes que determinar cuáles son las fuentes reales y cuáles son las fuentes que en verdad no están ahí permanentemente, ¿no? Y filtrar esos ruidos. Entonces es un poco más complejo de lo que suena, pero no es rocket science, ¿no? ¿Y cuáles son las sanciones? Está muy bien establecido el tema de aquellos que no cumplen con cuidar, por ejemplo, la contaminación sonora. ¿Cómo se maneja el tema de la sanción? Bueno, como el ruido es parte del ambiente. Como todos sabemos, tenemos un solo ambiente, tenemos un solo planeta. Entonces, en la medida en que todos nos preocupemos por cuidar el ambiente, vamos a estar mejor en el futuro, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Existe el Ministerio del Ambiente y juntamente con el Ministerio del Ambiente existe la OEFA, que es la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ellos son los llamados a fiscalizar que se esté midiendo y se estén tomando las medidas adecuadas. Cualquier empresa que emita ruido está obligada por sus instrumentos de gestión ambiental a medir el ruido. En el caso de que OEFA detecte que hay alguna desviación en cuanto a la cantidad de ruido que se está generando, inicia un proceso administrativo sancionador. Y ese proceso administrativo efectivamente puede terminar en una multa y puede terminar en otro tipo de sanciones para la empresa o para la institución en general que esté emitiendo ese ruido. Ahora, hablemos del tema de la informalidad y la clandestinidad. Lamentablemente hay mucha industria en nuestro país que no tiene pues ni los permisos ni las licencias y que de repente uno se sorprende cuando se conoce ya la tragedia, ¿no? La desgracia. Hemos informado en algunos casos, por ejemplo, de un lugar donde clandestinamente se vendía balones de gas, ¿no? Y nos enteramos luego de la desgracia. Y muchas familias que nos están viendo dirán, oye, pero yo acostado tengo un sonido que no paro y no sé qué es y no lo identifico. ¿Cómo protegemos a la ciudadanía frente a estos ruidos molestos? Bueno, el ambiente es un bien común, digamos, y el organismo llamado a proteger el medio ambiente es el Estado.
a través del Ministerio del Ambiente, a través de las organizaciones como EFA, por ejemplo. Entonces, efectivamente, la fiscalización tiene que incrementarse. Y el vecino avisar, ¿no? Y el vecino avisar, claro. Nosotros somos una entidad que puede ayudar a hacer la medición y podemos hacer la medición en forma acreditada y tenemos, digamos... ¿Y determinar de dónde viene ese ruido también? Sí, claro. Sí. Bueno, a ver, si tú estás, por ejemplo, en la calle y te llaman para hacer una medición, tú puedes tener algunas teorías de dónde viene la medición, pero si al costado de la calle hubiera una pared de 30 metros de altura, tu teoría se va a quedar en eso, en una teoría. Tienes que tener acceso, digamos, a lo que hay detrás de la pared para poder llegar certeramente a identificar la fuente del sonido. Pero en principio sí, en principio es relativamente simple identificar la fuente de sonido. ¿Algún ejemplo de alguna buena práctica respecto a este cambio de contaminación a ser una empresa ejemplo que recuerde? Mira, muchos. Nosotros por un tema de confidencialidad no podemos revelar nombres, pero yo creo que en general el Perú está avanzando positivamente en el control del medio ambiente. Nosotros estamos tratando de colaborar desde nuestra humilde posición, implementando soluciones innovadoras para poder modelar el ruido, para poder medir el ruido, para poder proponer alternativas de control de ruido a nuestros clientes. Entonces, en general, yo creo que el Perú está bien encaminado. ¿Nos falta mucho? Nos falta mucho, pero vamos por buen camino. Bueno, realmente impresionante, un tema que uno ni se imagina y que es día a día de muchas empresas, de muchas familias y de ustedes que van dando las soluciones. Le agradecemos mucho esta entrevista, hemos aprendido sobre el ruido y ya sabemos pues todas las soluciones que se pueden dar. Le agradecemos a Fernando Cipriani de CGS Perú. Nosotros vamos a continuar.